Me llamo Alejandro Vázquez y soy consultor, mentor de estrategia y marketing especializado en sectores B2B industriales. Llevo 25 años trabajando, primero como director de marketing en empresas multinacionales y también familiares, y en los últimos 5 años he iniciado mi propio proyecto, b2b.com, con la idea de ayudar a empresas B2B y empresas industriales en su orientación tanto al mercado como al negocio y más allá de lo que es el producto y el equipo de ventas, y enfocándome muchísimo más en lo que es el valor y la propia relación. Lo hago en sectores tan competitivos como la automoción, como la tecnología, como las materias primas del sector de la construcción e industrias nichos como la carrocería, ¿no? Empleo una metodología que he ido creando yo con el paso de los años, que le llamo Outside In, y que combina aspectos de la estrategia de marketing B2B, de la estrategia también de ventas B2B industrial, de la digitalización comercial y el marketing digital, y sobre todo del customer experience, muy adaptado al mundo industrial y al mundo B2B, ¿no? Yo creo que las empresas que se conformen con ser uno más y seguir apalancadas a un buen producto y a una trayectoria muy larga en el mercado lo pueden llegar a pasar mal, ¿no? Yo creo que a día de hoy lo que realmente diferencia a las empresas de éxito es el tener una relación muy personalizada al valor que espera el cliente, ¿no? Y eso es lo que buscamos hacer con vuestros equipos en proyectos de consultoría, ¿no? Ayudarles a profesionalizar mucho más esa relación, ¿no? A conseguir que ese valor que esperan no solo salga en productos y en personas, y también pueda salir en servicios, en herramientas, en contenidos, en personas, en muchísimas más cosas, ¿no? Algunas empresas que les va realmente bien en estos momentos buscan huir de su zona de confort y también contactan con nosotros, ¿no? Buscando cómo pueden poner a ese cliente más directamente en el centro para poder aprovechar las oportunidades que la tecnología y los cambios generacionales y sectoriales le pueden llegar a hacer, ¿no? Se trata de construir desde una metodología de Customer Experience una experiencia de cliente, escuchando primero a sus clientes y luego alineando a todas las partes de la organización alrededor de una herramienta que se llama Customer Journey Map, diseñando e implementando ese plan de acción, ¿no? En el fondo se trata de que tu cliente perciba también que tu marketing le ayuda a él también a evolucionar, ¿no? Lo hacemos también con proyectos de experiencia de cliente y también lo hacemos con mentorings muy adaptados a CEOs de empresas B2B industriales con los que trabajamos mucho, y a directores funcionales de marketing y ventas, y también a emprendedores, ¿no? Por último, un clásico es la necesidad de que cada vez a las empresas les cueste un poquito menos o les sea un poco más sencillo captar clientes y más difícil que sus clientes los puedan ir abandonando, ¿no? Y aquí trabajamos mucho en una idea de diferenciar y humanizar la relación, ¿no? Especializar a la empresa mucho a través de técnicas de segmentación en tipo de cliente y no tanto en zonas o en productos, humanizar mucho los contenidos, humanizar emocionalmente, conectar a los equipos de marketing y ventas, y sobre todo, como ya decíamos, buscar que esa expertise, que todo ese conocimiento que esa organización aglutina, que en el caso de las industriales es realmente vasto, conseguir que fluya desde otros campos, ¿no? Bueno, llevo toda la vida haciendo esto y la verdad es que disfruto mucho de la posibilidad que me da mi trabajo de ir saltando entre distintos sectores y generando relaciones muy fuertes, ¿no? Trabajamos en ideas de producto y trabajamos también mucho con equipos de marketing, tanto como externos como creándolos desde el inicio, ¿no? Mi para qué realmente claro, ¿no? Mi para qué es conseguir que tu cliente acabe estando contigo porque lo haces mejor empresa cada día. Ya no solo porque le das un gran producto, un buen precio, sino porque el conjunto de cosas de relacionarse contigo lo hace a él evolucionar, ¿no? Eso es lo que realmente me mueve cada día y eso es lo que realmente busco. Escribo en un blog, tengo mi propio blog en b2b.com, lo puedes encontrar, donde suelo escribir sobre aspectos que me voy encontrando que tienen importancia en el mundo industrial y B2B y que te puede ayudar el hecho de leerlos.